Hola a todos, soy Huyen. Primero que nada, desde el fondo de mi corazón, quiero enviar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes amigos y seguidores lejanos que nos han brindado su amor y han seguido los pasos de mi familia durante todo este tiempo. Su atención es la llama que nos calienta y nos da esperanza en estos días tan difíciles. Saben, en el lugar donde estoy parada ahora, la naturaleza está desatando desafíos sin precedentes. El cielo ya no es amable con nosotros. En su lugar hay un sol abrasador y una sequía extrema. La tierra bajo mis pies, que alguna vez fue nuestra fuente de vida, ahora está agrietada, árida y llena de piedras. Nos sentimos impotentes, incapaces de sembrar ni una sola semilla o criar animales en medio de esta tierra muerta. Las dificultades se acumulan una tras otra. La tormenta del desempleo está arrasando esta región, llevándose el sustento de muchas personas, y mi familia no es la excepción. Sin trabajo, perdiendo nuestras fuentes de alimento y enfrentando la furia de la naturaleza, la gran pregunta que nos obsesiona cada vez que despertamos es: ¿cómo vamos a sobrevivir? Pero no nos rendiremos. Esto no es simplemente un video, es el comienzo de una verdadera jornada de supervivencia. Tendremos que aprender a adaptarnos, buscar fuentes de agua y luchar por cada pizca de vida en este lugar estéril para subsistir. Quiero invitarlos a acompañarnos en este viaje, a ser testigos de cómo los seres humanos, aunque pequeños, se levantan con resiliencia ante la adversidad de la naturaleza. El camino por delante será extremadamente arduo y necesitamos su apoyo más que nunca. Por favor, suscríbanse al canal hoy mismo para darnos fuerza, a mí y a mi familia, y para hacernos sentir que no estamos solos en esta lucha por la vida. Muchas gracias a todos. En estos días, el cielo sobre nuestras cabezas ya no tiene el color azul de la esperanza, sino que se ha teñido de un gris sombrío mezclado con el amarillo pálido de una crueldad implacable. Me siento aquí a escribir estas líneas mientras un calor sofocante envuelve nuestra pequeña casa, donde el viento que sopla no trae frescura, sino polvo y una sequedad que quema la piel. Nunca antes nuestra familia había tenido que enfrentarse a una sequía tan terrible como esta. Esta tierra que alguna vez fue el orgullo de mi esposo y mío, donde todo era verde y resonaban las risas, ahora está muriendo lentamente día tras día. El suelo bajo nuestros pies se ha abierto en grietas profundas como heridas abiertas que suplican por una gota de agua, pero el cielo sigue ignorándonos. Nos hemos esforzado al máximo para cultivar, pero cada semilla que sembramos es incinerada por el sol abrasador hasta marchitarse. Ningún brote verde es capaz de luchar y nacer en medio de esta tierra muerta. Pero el dolor más grande no está solo en las plantas. Lo que realmente nos estruja el corazón, a mí y a de mi esposo, es la pérdida de los animales que criamos. ¿Recuerdan a las gallinas que cuidábamos con tanto esmero cada día? Esas que corrían felices por el patio y cuyo canto despertaba a toda la familia cada mañana, ya no están. El calor extremo, la falta de comida y la escasez de agua nos las han arrebatado. Y luego está el estanque de peces que solía ser nuestra valiosa reserva de alimento. Ahora es solo un pozo de barro seco, árido y agrietado. Al ver caer uno a uno a los animales que criamos durante tanto tiempo, nos sentimos totalmente impotentes. Las lágrimas brotan pero fluyen hacia adentro. Un silencio aterrador ha cubierto nuestro jardín, reemplazando el cacareo y el chapoteo de los peces que antes llenaban de vida este lugar. En ese espacio sofocante, la preocupación por el sustento diario pesa sobre nuestros hombros como una roca gigante. Perder las cosechas
y perder el ganado significa que hemos perdido por completo nuestra fuente de ingresos. Miro a mi lado a Maya. Mi pequeña hija sigue durmiendo profundamente. Su rostro inocente no sabe nada de las tormentas que sus padres están soportando en su interior. Maya está a punto de llegar a la edad escolar, necesita ir al jardín de infancia, necesita jugar y tener un futuro brillante. Pero, ¿de dónde sacaremos el dinero para su matrícula? ¿De dónde sacaremos el dinero para comprar arroz y comida para la familia mañana? Esas preguntas giran sin cesar en mi cabeza, oprimiendo mi pecho. La sensación de una madre que no sabe cómo alimentará a su hijo mañana es un miedo más terrible que cualquier clima extremo. Al verme sentada mirando perdida hacia el patio quemado por el sol, Dee se acercó. Su rostro está oscurecido por el sol y el viento, sus ojos hundidos por las largas noches de insomnio, pero su mirada sigue siendo increíblemente firme. Se sentó a mi lado y tomó mis manos temblorosas. Sus manos son ásperas y callosas, pero transmiten una calidez infinita. Me miró profundamente a los ojos y dijo con voz grave, pero llena de determinación: «Uyen, sé que estás preocupada. A mí también me duele el alma ver cómo nuestro esfuerzo se desmorona. Pero no tengas miedo. Soy el hombre de la casa. Soy el pilar de esta familia. No dejaré que tú y nuestra hija sufran. Te prometo que encontraré una manera rápidamente. Cueste lo que cueste, hallaré un nuevo camino para sacar a nuestra familia de esta dificultad. Quédate tranquila, confía en mí». Sus palabras fueron como un chorro de agua fresca regando mi alma seca. En ese momento me di cuenta de que por más cruel que sea la naturaleza, por más que perdamos nuestras posesiones, todavía nos tenemos el uno al otro. Esa es la riqueza más valiosa que ninguna sequía puede arrebatarnos. Apreté fuerte su mano tratando de contener las lágrimas de emoción y sonreí. Confío en ti. Confío en nuestra familia. Mientras estemos unidos y luchemos juntos, no habrá dificultad que no podamos superar. Siempre estaré a tu lado compartiendo la carga contigo. Empezaremos de nuevo por Maya y por nosotros mismos. Queridos amigos, la vida allá afuera puede ser difícil para muchos y para nosotros en este momento es una verdadera batalla por la supervivencia. Pero en medio de esta tierra árida y pedregosa, el amor y la unidad son las únicas semillas que nunca mueren. Están brotando con fuerza en nuestros corazones, impulsándonos a levantarnos y seguir adelante. No sabemos si lloverá mañana, pero sabemos con certeza que mañana seguiremos tomados de la mano y no nos rendiremos. El amanecer de hoy no llegó con los cálidos rayos de sol de siempre, sino con el silencio ansioso de un nuevo día lleno de dificultades. Cuando el rocío aún no se había evaporado de los techos de paja seca, Dee ya estaba despierto. Caminaba de puntillas para no despertarnos a mí y a la niña, pero yo sabía que él había pasado toda la noche dando vueltas sin poder dormir. Se puso su camisa gastada y sacó la vieja motocicleta por el portón. Su sombra se alargaba sobre el camino polvoriento, llevando consigo una esperanza frágil pero intensa: encontrar trabajo. Fue a los lugares donde solía trabajar, donde había derramado sudor y lágrimas para ganar dinero en el pasado. Desde la vieja fábrica de ladrillos hasta las obras de construcción inacabadas. En todas partes preguntaba con una sonrisa forzada y urgencia en la voz: «Patrón, ¿tiene algún trabajo para mí hoy? Hago lo que sea, aunque sea pesado, solo necesito un poco de dinero». Pero su entusiasmo solo recibió sacudidas de cabeza y miradas de pena. Los dueños que antes valoraban su esfuerzo, ahora también están sufriendo. Le decían: «Está muy difícil de...».
La economía está agotada, ni nosotros sabemos cuánto aguantaremos. ¿Cómo te vamos a pagar? Perdónanos, todos estamos sufriendo. De regreso cuando el sol estaba en lo más alto. El sonido del motor se apagó en la entrada y con solo ver sus hombros caídos y su caminar pesado entendí todo. No hizo falta que dijera nada. La decepción en sus ojos hundidos era como un cuchillo cortando mi corazón. Yo tampoco me quedé quieta hoy. Corrí por todos los mercados preguntando a conocidos por algún trabajo, lavando platos o como ayudante, lo que fuera. Pero el sol inclemente parecía haber secado también la bondad y las oportunidades. Solo encontré caras preocupadas y rechazos. Regresé a casa con las piernas agotadas y el corazón destrozado. Me sentía impotente con un nudo amargo en la garganta. Pero al mirar nuestra pequeña casa y ver a Maya jugando, me dije a mí misma: Uyen, no tienes permiso para rendirte ahora. Si tú te caes, ¿quién cuidará de tu hija? El almuerzo transcurrió en silencio. El aire en la casa era pesado, solo se oía el viento silbando tristemente a través de las grietas de la puerta. De repente, dejó su tazón de arroz en la mesa y sus ojos brillaron con una extraña determinación. Me miró y dijo: Uyen, lo he pensado bien. No podemos sentarnos a esperar que alguien nos contrate. En la ciudad la gente está desempleada, pero nosotros todavía tenemos un tesoro que la naturaleza nos dio, el bosque detrás de la casa. Lo miré sorprendida. Él continuó con entusiasmo: Estamos en la temporada de ñames silvestres, batatas de monte. ¿Recuerdas? En años anteriores el bosque estaba lleno de ellos. Son deliciosos, nutritivos y se venden a buen precio. Aunque cavar en lo profundo del bosque es muy duro y hay que escalar montañas, es la única forma de ganar dinero y tener comida ahora. Creo que debemos entrar al monte y probar suerte con la naturaleza. Al escucharlo, una luz se encendió en mi mente. ¿Es cierto? ¿Por qué no lo pensé antes? La madre naturaleza es dura, pero nunca nos quita todas las salidas. Esos ñames escondidos bajo la tierra y los árboles viejos son nuestra salvación. Asentí rápidamente tomando su mano. Es una gran idea, estoy de acuerdo. Mañana mismo entraremos al bosque. Soportaré cualquier dificultad siempre y que haya una oportunidad. Estábamos discutiendo animadamente el plan, hablando de preparar azadones, palas y sacos, cuando una pequeña sombra apareció en la puerta. Era Maya. La niña estaba allí parada, jugando con el borde de su camisa, con sus grandes ojos llenos de lágrimas. Probablemente había escuchado todo: la falta de dinero, los rechazos. Maya se acercó a nosotros y dijo con su vocecita clara una frase que nunca olvidaré: Mamá, tío de... Lo escuché todo. Nos quedamos sin dinero, ¿verdad? Yo puedo quedarme en casa, no necesito ir a la escuela jardín de infancia. La escuela cuesta mucho, usen ese dinero para comprar arroz. Seré buena en casa. Te ayudaré a barrer, no pediré ir a la escuela. Sentí que el mundo giraba ante mis ojos. Mi corazón se apretó de dolor. Una niña tan pequeña que solo debería saber jugar y reír, ahora se preocupaba por el sustento y estaba dispuesta a sacrificar su educación por sus padres. Su madurez me hizo sentir una mezcla de amor inmenso y una culpa terrible. De y yo nos miramos tratando de contener el llanto. De que es un hombre tan fuerte, tenía los ojos rojos y se volteó para secarse una lágrima furtiva en su mejilla quemada por el sol. Abracé a Maya con fuerza, oliendo su cabello para calmarme. La miré a los ojos y le dije con voz temblorosa pero firme: Mi pequeña Maya, no digas eso. Tu trabajo es comer bien, dormir bien y estudiar mucho. En la escuela tienes amigos y maestras, es divertido. El dinero y el trabajo son problemas de los adultos, son responsabilidad mía y del tío D.
No te preocupes por nada. De también se volvió, acarició la cabeza de la niña y sonrió para tranquilizarla. Así es, hija. Tu mamá y yo ya tenemos un plan. Mañana iremos al bosque y traeremos muchos ñames grandes para vender. Nuestra familia superará esto pronto. Tienes que ir a la escuela y estudiar mucho para no tener que sufrir como nosotros en el futuro, ¿entendido? Al escucharnos, la cara de preocupación de Maya se relajó. Nos regaló una sonrisa radiante y asintió. Si entendido, seré buena y estudiaré. Ánimo, mamá. Ánimo, tío. Ver su sonrisa hizo que todo nuestro cansancio desapareciera. Ella es nuestra mayor motivación, el fuego que nos calienta en este invierno de la vida. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, preparamos nuestras herramientas. Los azadones afilados, los sacos limpios. Mañana comenzará oficialmente nuestra jornada de supervivencia. Entraremos en lo profundo de la selva, enfrentando espinas y peligros para buscar vida bajo la tierra. Nuestro día no comenzó con el sonido de un despertador, sino con una mezcla de esperanza y ansiedad. Desde muy temprano, cuando la niebla aún cubría las colinas, De y yo comenzamos a preparar nuestras herramientas. Unos picos viejos, palas con mangos de madera, desgastados por los años, algunos sacos viejos y una botella de agua. Ese era todo nuestro equipaje para la jornada de caza de supervivencia de hoy. La vieja motocicleta de la familia, nuestra fiel compañera, que ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, volvió a cargar con nosotros dos rumbo a la profundidad de la selva. El motor rugía y soltaba un humo fino, haciendo eco en el camino de tierra lleno de baches. Sentada detrás de él, podía sentir su espalda cubierta por una camisa desteñida por el sol y el viento, y también sentía su tensión en la forma en que apretaba el manillar. Durante todo el camino en mi corazón no dejaban de surgir oraciones silenciosas. Levanté la vista hacia el cielo azul y susurré: Por favor, Dios mío, por favor, Madre Naturaleza, ten piedad y protégenos. Guíanos para encontrar los ñames silvestres, para que el sudor que derramaremos hoy no sea en vano, para que Maya pueda ir a la escuela y mi familia tenga que comer. El bosque nos recibió con un silencio profundo y un calor que comenzaba a sofocar. Dejamos la moto en la orilla y comenzamos a caminar entre arbustos espinosos. Encontrar ñames silvestres no es tarea fácil. Se esconden bajo el espeso follaje, mezclados entre enredaderas, como si jugaran al escondite con nuestra paciencia. Hubo momentos en los que me sentí desanimada al ver solo tierra seca y piedras. Pero el cielo no defrauda a quien se esfuerza. «¡Huyen! ¡Ven a ver esto rápido!». El grito emocionado de rompió el silencio. Corrí hacia él. Ante nuestros ojos había un terreno cubierto de esas características enredaderas de color púrpura, pálido, arrastrándose por el suelo. Eran ñames, y no solo una planta, sino toda una zona llena de ellas. Sonreí, fue la sonrisa más aliviada que había tenido en días. Se volvió hacia mí con los ojos brillando de pura alegría. Se rió a carcajadas, una risa refrescante que resonó en ese rincón del bosque. Dimos en el clavo, amor, ves, el cielo nos quiere. Hoy voy a acabar todo esto. Seguro que sacaremos un buen dinero. Maya tendrá para su matrícula. Sin dudar un segundo, pusimos manos a la obra. Lanzaba fuertes golpes de azadón contra el suelo duro. La tierra aquí es árida y llena de piedras, por lo que cavar era extremadamente difícil. Cada golpe sacaba chispas al chocar con rocas subterráneas. Pero él no se rendía.
Cavaba profundo, apartando con cuidado cada capa de tierra para no romper los tubérculos escondidos abajo. Yo lo ayudaba a sacar la tierra y quitar las raíces con mis manos desnudas. Se mancharon de barro y se rasguñaron con las espinas, pero no sentía dolor. En ese momento, la alegría de la cosecha superaba cualquier dolor físico. El sol subía más y más, sus rayos implacables atravesaban las hojas y caían sobre nuestras cabezas. El sudor empapaba la camisa de Corría por su rostro bronceado y goteaba en la tierra. Yo también estaba exhausta, mis brazos me dolían y pesaban. Pero durante esas 3 horas de trabajo incesante no se escuchó ni una sola queja. Trabajábamos en un silencio cómplice. Solo se oía el sonido del azadón golpeando la tierra, nuestras respiraciones agitadas y de vez en cuando miradas de aliento. «Vamos, tú puedes». Sabíamos que bajo esa tierra seca y pedregosa estaba nuestro oro, la vida de nuestra familia. Y entonces apareció el fruto de nuestro esfuerzo. Gigantescos ñames silvestres rugosos y oscuros comenzaron a salir a la luz. Algunos eran tan grandes como la pantorrilla de un adulto. Tenían formas extrañas, pero para nosotros, en ese momento, eran más hermosos que cualquier cosa en el mundo. «Es enorme, mira, este debe pesar varios kilos», exclamó de levantando triunfante un gran ñame sacudiéndole la tierra. La sensación de sostener en las manos el peso del trabajo cumplido es indescriptiblemente maravillosa. Después de más de 3 horas luchando contra la tierra y las piedras, cosechamos un gran montón de ñames. Los acomodamos con cuidado en la gran cesta de bambú que habíamos preparado. La cesta estaba llena y pesada, pero cuando De la cargó al hombro para llevarla a la moto, sus pasos parecían ligeros como si caminara sobre las nubes. De regreso a casa, el viento de la tarde soplaba fresco. Me senté detrás abrazando su cintura con el corazón rebosante de gratitud. Gracias al viejo bosque por ser generoso, gracias a él por ser siempre fuerte y gracias a nosotros mismos por no rendirnos. Hoy la cena familiar tendrá una deliciosa y dulce sopa de ñame y lo más importante, la sonrisa ha vuelto a los labios de estos padres. La vida aún nos depara muchas dificultades, pero mientras tengamos salud para trabajar, confiamos en que sobreviviremos. Después del largo viaje desde el viejo bosque, nuestra vieja motocicleta finalmente se detuvo en el patio. Aunque nuestros cuerpos estaban agotados tras horas de luchar contra la tierra y las piedras, la sonrisa nunca se borró de nuestros rostros. Al mirar la cesta llena de ñames, olvidamos el sol abrasador. Esto no es solo comida, es la esperanza para los días venideros. Sin descansar ni un minuto. Se arremangó la camisa y comenzó a trabajar de inmediato. Llevó la cesta al pozo de agua. Con sus manos grandes y ásperas, las mismas que hace un momento empuñaban el azadón, ahora lavaba con delicadeza cada rincón de los tubérculos rugosos. A medida que quitaba la cáscara, aparecía la hermosa carne de color púrpura brillante. Es el color de la vida, de la dulzura, que la naturaleza regala a quienes trabajan duro. Me guiñó un ojo y dijo: «Tú encárgate de las hojas para los pasteles, yo me ocupo de lo pesado». Entendiendo a mi esposo, tomé una pequeña hoz y fui al jardín trasero. En un rincón las plantas de hojas de dong, hojas grandes, similares a las de plátano, todavía intentaban mantenerse verdes a pesar de la sequía. Corté con cuidado las hojas más grandes y flexibles. Ellas serán el abrigo que guardará todo el delicioso sabor de nuestros pasteles esta tarde. De regreso en la cocina, comencé a preparar nuestros pasteles de ñame morado. Rayé los ñames que había limpiado.
El color púrpura se mezcló con un poco de azúcar y un toque de leche de coco cremosa que había guardado. Un aroma rústico comenzó a extenderse por nuestra pequeña cocina. Envolví meticulosamente cada pastel en las hojas verdes y los até con tiras de bambú. Solo de pensar en llevar estos pasteles calientes al mercado esta tarde para comprar arroz y carne para mi hija, mi corazón latía de emoción. Cuando el fuego ya estaba ardiendo y la olla de pasteles comenzó a humear, desacudió las manos. Se cambió su ropa manchada de barro por algo más limpio. «Voy a recoger a Maya», me dijo con una voz emocionada como un niño a punto de recibir un regalo. Lo miré alejarse y le agradecí en silencio. Aunque esté cansado, Maya siempre es su prioridad. En el jardín de infancia apenas sonó el timbre, los niños salieron como pajaritos de su nido. Estaba en la puerta buscando con la mirada, y ahí estaba Maya con su pequeña mochila corriendo hacia él. «¡Tío de!», gritó ella lanzándose a sus brazos. Él la levantó en alto y le dio una vuelta en el aire haciendo que Maya riera a carcajadas. Su risa cristalina borró todo el cansancio de la mañana. No la trajo a casa de inmediato, sino que la llevó al patio de juegos de la escuela. Esperó pacientemente al pie del tobogán viendo cómo ella subía y se deslizaba a toda velocidad. ¡Ah! ¡Qué divertido!, gritaba Maya feliz con los brazos al aire y el cabello volando al viento. Estaba allí con los brazos abiertos para atraparla al final y asegurarse de que no cayera. La miraba con ojos llenos de amor y ternura infinita. En esa mirada sé lo que estaba pensando. Estaba viendo la razón de su esfuerzo. Estaba viendo la motivación para que sus golpes de azadón sean más fuertes mañana. No importa cuán dura sea la vida, ver esa sonrisa despreocupada y feliz de nuestra niña hace que cualquier carga parezca ligera. Maya estaba muy feliz hoy. Parloteaba sin parar sobre su clase y sus amigos mientras caminaban de la mano bajo la sombra de los árboles. Una sombra grande protegiendo a una pequeña. Una imagen tan pacífica que hace sonreír a cualquiera. Esta tarde tendremos deliciosos pasteles para vender. Pero más importante aún, nos tenemos el uno al otro. Tenemos el apoyo de la pareja y la sonrisa de nuestra hija. Esa es la mayor riqueza que nos mantiene firmes en esta tierra árida. Cuando levanté la tapa de la olla humeante, una nube blanca se elevó llevando consigo un aroma embriagador que llenó toda nuestra pequeña cocina. Era el olor intenso y característico del ñame silvestre mezclado con la cremosidad de la leche de coco y la fragancia pura de las hojas verdes. Los pasteles ahora cocidos habían adquirido un color púrpura oscuro brillantes y suaves. Se veían realmente deliciosos. Respiré hondo sintiendo el resultado de todo el sudor y el esfuerzo que mi esposo y yo habíamos dejado en la selva profunda. La primera tanda de pasteles estaba lista y era más hermosa de lo que jamás imaginé. Acomodé con cuidado cada pastel caliente en una bandeja de bambú forrada con hojas de plátano frescas. Me ayudó a atar firmemente la cesta en la parte trasera de la motocicleta. Me miró y sus ojos brillaban con aliento. «Ve con cuidado, mi amor. Estoy seguro de que a todos les encantarán los pasteles que hiciste». Le sonreí para despedirme de él y de nuestra hija, luego arranqué el motor hacia el mercado del distrito. Aunque el camino no era largo, mi corazón latía con una extraña ansiedad. Golpeaba fuerte en mi pecho. Esto no era solo vender unos cuantos pasteles, era una prueba de fuego para la supervivencia de toda la familia. ¿Aceptará la gente este regalo rústico del viejo bosque? ¿Ganaré suficiente dinero para comprar arroz para la cena de hoy?
Esas preguntas giraban en mi cabeza con cada vuelta de las ruedas. El mercado hoy estaba lleno y ruidoso. Las voces de compradores y vendedores, el sonido del regateo, todo creaba una sinfonía de la vida cotidiana. Elegí un pequeño rincón modesto, extendí una lona y coloqué mis pasteles de ñame. Pasteles de ñame del bosque, pasteles calientes, aromáticos y deliciosos, vengan a probar. Comencé a gritar mi venta al principio, un poco tímida, pero luego mi voz se hizo más fuerte por la esperanza que llevaba dentro. La primera clienta que se detuvo fue una anciana de rostro amable y cabello blanco como la nieve. Miró los pasteles de color púrpura con curiosidad y preguntó: «¿Qué pasteles son esos que tienen un color tan bonito, hija? ¿Están hechos de ñame?» Respondí rápidamente: «Sí, abuela. Estos son ñames que mi esposo y yo cavamos ayer en el bosque. Son caseros sin químicos, pruébalos para apoyarme, por favor». La anciana compró 2 para probar. Peló la hoja, dio un pequeño bocado. Contuve la respiración observando cada expresión de su rostro. Masticó lentamente, luego asintió y me regaló una sonrisa desdentada, pero increíblemente cálida. ¡Vaya qué delicia! El pastel es suave con una dulzura ligera y un aroma a ñam muy intenso. Hacía mucho tiempo que no comía un pastel con un sabor a campo tan auténtico. «Véndeme 5 más, se los llevaré a mis nietos». El elogio de la anciana fue como una afirmación valiosa, disipando todas mis preocupaciones. Y entonces, como un efecto en cadena, la gente de alrededor comenzó a acercarse con curiosidad. «Véndeme 3, dame 5 por favor. Se ven extraños pero huelen delicioso». En poco tiempo mi pequeño rincón se volvió muy animado. La gente sostenía los pasteles calientes, soplándolos mientras comían, y todos elogiaban el sabor. A algunos les gustaba la textura harinosa del ñame, a otros la suavidad de la masa. No solo compraban pasteles, también me preguntaban sobre el viaje al bosque, sobre la vida difícil en esta temporada de sequía. La compasión y el calor humano de los vecinos calentaron mi corazón. Me di cuenta de que en la dificultad la bondad humana es lo que brilla con más fuerza. En menos de 2 horas mi bandeja de bambú estaba vacía. No quedaba ni un solo pastel. Sostuve en mis manos el dinero, menudo billetes arrugados, empapados de sudor y lágrimas, pero para mí, en ese momento, valían más que el oro y la plata. Este es el dinero para el arroz, es el dinero para la escuela de Maya, es la fe en el mañana. En el camino de regreso a casa, conducía con el corazón tan ligero que sentía que podía volar. El viento de la tarde despeinaba mi cabello y pensaba en el camino que teníamos por delante. Me di cuenta de que cuando una puerta se cierra, otra se abre. La tierra de nuestro jardín puede estar seca y agrietada, incapaz de cultivar, pero la madre naturaleza fue generosa al regalarnos ese rico bosque viejo. Esos ñames silvestres, algo a lo que antes no prestábamos atención, ahora son el salvavidas de toda mi familia. Y yo ya no tendremos miedo. Tenemos salud, tenemos nuestras manos y nos tenemos el uno al otro. Mañana y los días siguientes seguiremos yendo al bosque. Él cavará, yo cocinaré. Llevaremos estos pasteles llenos de amor al mercado, llevando el sabor de las montañas a todos. Los ingresos quizás no sean enormes, pero son lo suficientemente estables para que mi familia supere esta etapa difícil con facilidad. Al llegar a casa, al ver a Ade jugando con Maya en el patio, levanté la cesta vacía y grité: «Amor, lo vendí todo, está todo vendido». Ade corrió hacia mí, me abrazó fuerte y sonrió radiante. Maya también saltaba de alegría. Bajo el atardecer que caía, las risas de mi familia resonaban anunciando un nuevo comienzo lleno de esperanza.
Queridos amigos, así termina por hoy la jornada de búsqueda de vida en medio de la sequía de la familia de Huyen. Desde los días de desesperación, pasando por las lágrimas de ansiedad, hasta llegar a la sonrisa feliz de hoy. Gracias a todos los tíos, tías, hermanos y amigos que dedicaron su valioso tiempo para seguirnos, preocuparse y orar por nosotros durante toda esta serie. Su apoyo es la gran motivación que nos ayudó a D y a mí a no rendirnos. Aunque esta serie de videos termina aquí, nuestra vida real continúa con muchas cosas interesantes por delante. Les contaremos muchas más historias sobre la vida en este campo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios y pensamientos abajo. Los leeré todos. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Los quiero mucho a todos. Anh đệ đã đi tìm sự thật. Anh đệ muốn tìm hiểu xem người con mà người vợ cũ anh đệ nói có đúng, chính xác là của anh đệ không. Anh ấy đã nói dối việc rằng anh ấy đi làm xa khoảng tầm 2 tuần, nhưng thực sự anh ấy đi đến cô nhi viện, nơi mà anh ấy đã tìm hiểu ra rằng người con của anh ấy đang ở đấy, và anh ấy muốn đến để xác minh xem đấy có sự thật hay không. Trên đường đi thì anh ấy rất là lo lắng, không biết rằng điều này là thật hay không. Anh ấy vừa mừng vừa lo. Anh ấy định rằng sẽ tìm hiểu xong mọi việc và sau đó quay về báo lại với Huyền, tôi lại nói hết sự thật với Huyền. Tuy nhiên thì khi đến đấy thì anh ấy mới phát hiện ra, anh gặp hiệu trưởng cô nhi viện và phát hiện ra, và gặp người trong bức ảnh, và nhận ra là đấy không phải là con của anh ấy. Anh khá buồn và hụt hẫng và biết rằng